Buenas noches. Bien, vamos a analizar algunos factores económicos que impactan en el desarrollo económico de este país, de México, ¿verdad? Es importante tomarlos en cuenta ahora que se asegura y se afirma sin ningún que la política económica del gobierno actual ha sacado de la pobreza a cerca de 10 millones de personas, ¿verdad? Ese es el dato, y que con tanto revuelo están festejando la Claudia Sheinbaum, la presidenta Claudia Sheinbaum, y obviamente su gente de la 4T, su gente más allegada, ¿verdad?, al gobierno, donde afirman que la política implementada por su líder, López Obrador, por su líder moral, ha tenido resultados, ¿verdad? Y lo dicen esto a pesar de que México se encuentra en medio de una tremenda crisis económica y un saqueo prácticamente total de sus recursos económicos, de las arcas públicas, pues, ¿verdad? Gastos que no se sabe dónde fueron a parar, de millones de dólares, ¿verdad? Y sin embargo, aparentemente, yo digo aparentemente, ¿no?, porque no es creíble la situación, el INEGI realiza una encuesta cuyos resultados arrojan ese dato, ¿verdad? Pero no nos dice el INEGI, como ya está comprobado, como ya está visto, que cambió su metodología, ¿verdad?, para realizar la encuesta, cambió los cuestionarios para realizar una encuesta económica, puesto que, como sabemos, el Coneval, que era el que evaluaba realmente la política del gobierno y quien tenía el personal calificado y los instrumentos necesarios, pues lo desapareció el gobierno de la 4T, ¿verdad? Lo desapareció ahora Claudia Sheinbaum, pero ya era un proyecto de desaparición impulsado por López Obrador y sus correligionarios, sus compinches, ¿verdad?, senadores y diputados de Morena, ¿no?, que simplemente cumplen las órdenes a través de, obviamente, de un previo pago. El dinero no hay de otra, ¿verdad? Era un proyecto viejo ya desaparecer al Coneval. Porque el INEGI, su función específica era recabar datos y presentar estadísticas. Pero ya la evaluación concreta en relación a las políticas de un gobierno, esa la realizaba el Coneval, esa era su función, ¿verdad? La interpretación, bueno, el INEGI da su interpretación también, pero la interpretación de Coneval era la interpretación en el sentido de corroborar, ¿sí?, o de respaldar si las políticas gubernamentales están dando resultados o no. Para eso se creó, es decir, para cuestionar la política del gobierno, pues. Sí, mucho gasto, mucho acá, pero realmente los resultados se deben a la política económica del gobierno. Eso era función de Coneval. Es decir, Coneval relacionaba las estadísticas de INEGI y la interpretación de INEGI relacionaba con la política que cada gobierno en cada sexenio se implementaba, ¿verdad? Puesto que se supone que la política económica de un gobierno es un plan y se plantea un horizonte de tantos años.
Pero obviamente si quieres saber si algo da resultado, eso para cualquier proyecto que tengas, tienes que tener un método de evaluación. Y de ser posible, la evaluación no la tiene que hacer quien impulsa el proyecto, quien paga el proyecto, sino deben de ser organismos independientes, ¿verdad? Para que no haya sesgos, es decir, organismos que no tienen nada que ver con el proyecto, simplemente su función y su especialidad es evaluar datos con políticas del gobierno o evaluar datos obtenidos en cierto periodo de tiempo sobre algún proyecto económico en relación a las políticas aplicadas para llevar a cabo ese proyecto, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, los resultados del proyecto. Así es como se aplicaba la política. Entonces el Coneval tenía esa función de ligar las políticas del gobierno, los objetivos del gobierno, los programas del gobierno, los programas sociales pues, del gobierno, con los resultados que daba el INEGI, lo que reportaba la estadística de campo, ¿verdad? Y entonces relacionar los dos, se cumple o no se cumple, y si está impactando la política, ese programa social está impactando, es consecuencia del programa social. Por ejemplo, esa era una de las preguntas, de las claves a interpretar, ¿verdad? Si hay algún avance, es causa de que yo estoy aplicando cierta política económica o estoy aplicando cierto programa social. Entonces se busca la correlación, que así se le llama, ¿no? Quiere decir que las variables estarían relacionadas. Si yo hago esto, aplico este programa social, obtengo tal resultado, ¿verdad? Y se tiene que probar en la interpretación de que ese resultado está en función y depende de la acción llevada a cabo anteriormente con un plan o un proyecto o un programa social. O en su caso decir, sí, se ha avanzado, pero no por causa de la política social, ¿verdad? Ha sido por otras cosas. Esa es la función de definición del Coneval. Ya analizamos la política, el gobierno hizo esto, hizo aquello, pero no impactó. Entonces, el resultado del impacto, el que haya sido, se deberá a otros factores, ¿verdad? En esos términos, se supone que era el sustento del Coneval. Sin embargo, lo desaparecen y ahora el INEGI tiene que cumplir las dos funciones: ir a campo, recabar la estadística, formular la metodología para recabar los datos de las variables y luego interpretarlas y luego correlacionarla con la política de quien se va a evaluar, con la política del gobierno, porque el Coneval lo que evaluaba eran las políticas del gobierno, qué resultados tenían, ¿verdad? De los gobiernos, pues, desde que se inventó, desde que se formó el Coneval, era para evaluar las políticas de los gobiernos, ¿sí? Objetivos planteados, metas planteadas, resultados obtenidos, ¿verdad? Para eso se auxiliaba con el INEGI, pero ahora queda solo el INEGI. Y el INEGI, como ya lo dije, pues sabemos que para esta evaluación cambió la metodología, aparte, cambió su metodología para recabar la información, pero no lo hacen público, ¿verdad? Ni la presidenta, ni ninguno ligado a la 4T, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no sabemos, ¿verdad? Bueno, sí sabemos, ¿no? Porque ocultan datos, ¿verdad? O han maquillado los datos. Bien, pero yo quiero analizar en relación a eso algunos indicadores, ¿verdad? Simple y sencillamente tomando la evidencia empírica del vivir diario, ¿verdad? De la actividad diaria en este país, de la vida social y económica de los mexicanos. Y claro, entendiendo que debemos analizar los resultados en relación a la población que se encuentra en mayor pobreza, ¿verdad? Si ha resultado la política del gobierno en relación a ciertos indicadores, ¿verdad? Y yo quiero analizar los indicadores para ver cómo
¿Cómo impactan? En la situación social y económica de los más pobres, porque obviamente sabemos que hay una clase que pues no tiene preocupaciones por nada, pase lo que pase, y pues no tiene sentido analizar esa situación, puesto que ellos no tienen esos grandes problemas que tiene el 70% de la población en México, que están en situación de pobreza realmente, ¿verdad? Bien, yo tengo aquí algunos datos que quisiera, algunos variables, indicadores, sobre la que me quiero basar para un tanto disertar, para un tanto, ¿cómo se dice? Dialogar, un tanto discutir, ¿verdad?, la situación actual de este país en relación a los datos del gobierno. Primero tenemos un concepto que es la línea de la pobreza. Y la línea de la pobreza pues está diseñada por el gobierno, ¿verdad?, por sus organismos económicos del gobierno. El gobierno dice, la línea de la pobreza va a ser de aquí para allá. El que gane menos de esto es pobre, el que gane más allá de eso es pobre. Por lo tanto, pues habría que preguntarse qué tan delgada es esa línea de la pobreza, ¿verdad? Por ejemplo, si estableciéramos la línea de la pobreza en 4.500 pesos, quiere decir que aquel que gane 4.550 ya dejó de ser pobre. Realmente impacta esos 50 pesos, fuertemente impactan en su bienestar social, lo llevan a un estadio de mayor pobreza, de mayor riqueza y obviamente de bienestar, de desahogo económico. Entonces, ¿qué tan delgada es? Y de esa línea, ¿cuántos logran saltar, la verdad? Aunque ahorita dicen que son 10 millones que la saltaron, ¿sí? ¿Cuántos individuos son realmente? ¿Y cuánto tiempo lograrán sostenerse ahí? Porque habría que medir también el rango del salto, ¿verdad? Como ya yo pongo el ejemplo, de 4.500 a 4.550, pues ya estás arriba de la línea de la pobreza. Es más, con un centavo más, 4.500 más 50 centavos, 4.500 más 50 centavos, pues ya con unos centavos podríamos decir que estás fuera de la línea de la pobreza, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo han detallado este punto el gobierno? Pues no, habla en general nada más, ¿sí? Por eso, este es un ejemplo. Si la línea de pobreza en 4.500, pues fácil, ¿no? Le agrego 50 centavos, le agrego un peso más y ya pasé del otro lado, no sé a cuánto, es verdad. Pero ¿tiene sentido hablar de que salieron de pobres y que se van a sostener ahí? Es decir, que ese ingreso elevado no es momentáneo, no es por temporada y que al rato vuelven a caer, o cuando quedan desempleados, que tienen cero ingresos, tienen la capacidad para seguirse sosteniendo fuera de la línea de la pobreza. Después de eso lograron ahorrar algo que les permita, independientemente de que tengan trabajo o no tengan trabajo, seguir subsistiendo y con un buen bienestar de vida. Entonces, ¿qué significativo es? Ese es el punto, ¿verdad? La línea de la pobreza la establece el gobierno y los datos los maneja de acuerdo a la conveniencia. El otro punto a analizar o indicador que maneja el gobierno es la canasta básica. ¿Quién la inventa, verdad? Pues la inventa el gobierno. Así de sencillo, el gobierno pone las reglas de lo que es una canasta básica. Es decir, te está diciendo qué es lo que debe de consumir, ¿sí? ¿Y cuál debe ser el costo?
Entonces, el costo actual ahorita que el gobierno ha fijado para la canasta básica es de 900 pesos semanales. ¿Sí? ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque eso es el dinero que dicen que con eso debe alcanzar para que una persona subsista, o una o dos, ¿verdad? ¿Y qué contiene la canasta básica? Pues alrededor de 24 productos seleccionados con los precios más bajos, ¿verdad?, posibles, así los selecciona, de tal manera que el costo total logre sumar los 900 pesos. Es decir, ellos buscan qué productos, no importa si es de mala calidad, la cosa es que te debe dar 900 pesos esos 24 productos que ellos dicen que los trabajadores, el pueblo trabajador debe de consumir para que esté fuera de la línea de la pobreza, ¿no? A fortiori, a fuerza. Entonces, se supone que el costo al mes serían de 3.600 pesos solo para comer entre una y dos personas, ¿verdad? Se supone. Y si son 3 personas o más, si son 3 personas, el hogar necesitaría al menos ingresos por 1.350 pesos, el hogar, solo para alimentos. Pero si solo se tiene un empleo formal, una persona, pues habrá déficit tan solo para la alimentación. ¿Y qué pasa con el resto de satisfactores? ¿Sí? Que son también necesarios, indispensables, ¿verdad? No solo la comida. Por ejemplo, ropa, a fuerza hay que vestirse, calzado, medicamentos, consultas médicas, educación, energía eléctrica, renta, agua potable, gas, esparcimiento y cultura, transporte. Si todo lo básico que se necesita para la vida y que se requiere tenerlo para que tengas un nivel de vida aceptable, ¿cuánto tienes que gastar ahí? No se te puede condicionar nada más a la canasta básica, ¿verdad? Y además, una canasta básica que tú no decides, que el individuo no decide, la decide el gobierno, y sobre eso se basa para decir qué alcanza y qué no alcanza, y si sacó de pobre a alguien porque, dice, gana 3.600, pues ya come, ya dejó de ser pobre, ¿no? Por ejemplo, sería uno de los factores indicadores que seguramente truculentamente el gobierno estaría manejando, ¿verdad? 3.600, pues ya estás fuera, supongamos, de la línea de la pobreza, ya no eres pobre, ¿verdad? Por ejemplo, sin tomar en cuenta, como digo, los demás factores, porque los 3.600 son para una o más personas, y sabemos que en los hogares a veces solo trabaja uno y son más de uno, ¿verdad? Son 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y no solo es comida, como ya vimos, todo lo demás significan gastos que habría que contabilizar. Empleo. El empleo en México es la siguiente, ¿verdad? Sabemos que el empleo formal va cayendo en picada. Ahí están los datos, los últimos datos del INEGI mismo. Prácticamente 1 millón de empleos se han perdido desde 2024 para acá, y antes ya se habían venido perdiendo. Y por otro lado, debido a la caída del empleo formal, pues crece el empleo informal, porque la gente tiene que buscar ingresos. Y el informal obviamente va en incremento. Ya alrededor del 70% de la población económicamente activa es informal, ¿sí? Esto reduce fuerte el nivel de ingresos y castiga duramente el nivel de vida y bienestar real de la clase trabajadora y población más humilde de México. Otra consecuencia de los problemas en el empleo
es la reducción del consumo, ¿verdad? Por tanto, la reducción del consumo a su vez conlleva a la contracción de la actividad económica, pues si no vendes, ¿para qué vas a seguir produciendo, verdad? ¿Para qué vas a dar un servicio si ya no tienes los clientes suficientes? Porque pues el consumidor tiene pocos ingresos y anda cuidando su dinero. Entonces cierras tu negocio de servicios, por ejemplo, y por lo tanto va para abajo, que es lo que está pasando en México. ¿Sí? Al reducirse la actividad económica, pues también se reduce el pago real en el salario. Aunque hay ahí un supuesto salario mínimo que hay que pagar, pues las empresas o quien contrata, pues ofrece salarios mínimos más bajos, porque al haber desempleo hay muchos que están buscando empleo y obviamente ante la necesidad, pues aceptan los salarios que se les ofrezcan, ¿verdad? No importa ya, puesto que si no agarran el trabajo ellos, lo agarrará otro, porque hay mucha gente compitiendo por un trabajo, por un puesto. Y el impacto regresa a la situación de los empleos, los cuales, en continua reducción, ¿verdad?, por decrecimiento en la actividad productiva, o al cierre de empresas y negocios, o ambos. O sea, al contraerse la actividad económica, al haber cierre, al haber quiebras, pues hay desempleo, ¿verdad? Y por lo tanto, se sigue incrementando el desempleo. Ese es uno de los problemas que estamos viviendo. La economía de México ha crecido menos del 1%. En el último dato creció el 0.6% anual. Dicen que eso creció, pero lo más seguro es que decreció. Y quizás sea el 0.6% gracias a las remesas, a las transferencias de Estados Unidos, ¿verdad?, que mandan los ilegales que trabajan allá a sus familias, que le tienen que mandar dinero para que logren subsistir y logren sortear el problema de la crisis en México. Es decir, el Producto Interno Bruto ha aumentado por transferencias externas de riqueza, ¿verdad?, hacia México, provenientes de Estados Unidos, y no de la actividad interna del país o de la política económica que aplica el gobierno de México para incrementar el nivel de empleo, el nivel de actividad económica, y se genera riqueza interna. Sin embargo, festejan esto como si fuera un logro de ellos, cuando no, el dinero viene de fuera y está ayudando a que el Producto Interno Bruto no se desplome más allá, cuando menos gran parte de mexicanos no ha colapsado gracias a esas remesas que mandan sus familiares, que son transferencias económicas desde Estados Unidos. El otro factor, el salario, que tanto borlote se ha armado al respecto, diciéndose que pues es un factor para que hayan salido de pobres muchas personas, puesto que aumentó el salario mínimo, ¿verdad? Entonces el mínimo anda alrededor de los 10,000 pesos, un poquito más, un poquito menos, ¿verdad? Pero ahí anda. Digo, él declarado por el gobierno y aceptado por muchas empresas, que eso deberán de pagar como mínimo para cualquier empleo. Sin embargo, el promedio que cobra la clase trabajadora por su trabajo es de 4,600 pesos, según datos del INEGI. El INEGI hace un trimestre dio un informe donde decía que el promedio salarial en México para la clase trabajadora, obviamente la clase más pobre, que es la mayoría, es de 4,600 pesos. Ese es el dato, y no los 10,000 que el gobierno pregona. Lo que no quiere decir que algunos reciban, sobre todo seguramente profesionistas y en ciertos tipos de empresas, pero es pequeña la cantidad que llega a los 10,000. De ahí la mayoría anda abajo, cobrando abajo del salario mínimo,
de tal manera que el promedio que nos arroja es de 4.600 pesos, ¿verdad? Esa es la realidad sobre el salario mínimo. Existe como declaración el salario mínimo, que está ahí para que lo paguen, pero no se obliga a nadie a pagarlo, a ningún patrón, de que a fuerza tengas que pagar, y que cada trabajador que contrate al menos le deba pagar esos 10.000 pesos, ¿verdad? No está obligado, ¿sí? Está el salario mínimo, pues si le quieres dar 4.600, pues nadie te dice nada, ni el gobierno, ¿verdad? Y el gobierno se hace pato y lo único que le hace propaganda, subimos el salario de 10.000, pero la gente, la mayoría está recibiendo en realidad menos de eso. Esa es una de las realidades. Por lo tanto, no está impactando en la mayoría ese aumento del salario mínimo. Y otro punto a considerar es la inflación general, que más o menos anda rondando ahorita el 5% promedio anual, ¿verdad? La general, es decir, donde se suma toda la actividad económica, todos los productos y mercancías, los precios, y se ha llegado a detectar un 5% promedio anual, aunque seguramente también aquí debe estar más arriba. Ahora, hay un sector bastante grave en cuanto al proceso inflacionario, que son los alimentos y artículos de primera necesidad, que si hacemos cuenta, en promedio han aumentado un 45% anual en promedio, lo que se refiere a la base, a lo principal, que es alimentación de las personas de la clase trabajadora. Y los artículos de primera necesidad, como ya yo decía, relacionados a la salud, la consulta, la educación, el vestido, el calzado, pagar renta, pagar energía eléctrica, pagar el gas, cosas fundamentales que mejoran su nivel de vida y que son necesarias y a fuerza tenerlas, entre otras cosas, ¿verdad? Es decir, hay un 45% de incremento de precios. Por lo tanto, el salario ahí se devalúa en 45%, ¿verdad? Así que aún en el supuesto de que toda la clase trabajadora ocupada recibiera como pago específico real la cantidad correspondiente al salario mínimo, habría que descontar los efectos provocados por la inflación correspondiente, más los impuestos. Este es otro punto a analizar y que no se trata en los informes, en las aseveraciones que da el gobierno acerca de la supuesta buenaventuranza en la economía del país, ¿verdad? Que al salario hay que restarle la inflación, más los impuestos. Así entonces, ¿verdad?, descontando la inflación general al salario mínimo de 10.000 pesos, ¿va? Ya dijimos un poquito menos, pero lo cerramos en 10.000. Tenemos por resultado, siendo el del 5% la inflación anual, pues nos quedan 9.500 pesos reales por recibir, es lo que está recibiendo. Ahora, menos el 16% del IVA, que es obligatorio pagar, resulta que debemos restar 1.520 pesos, porque eso regresan a Hacienda, ¿verdad? Hay que restarle 1.520 pesos a los 9.500 que ya nos quedaron, por lo que tan solo quedan reales 7.980 pesos, ¿verdad? Eso sería el salario real, descontando esos procesos. Entonces, si vas a gastar estos 7.980 pesos en productos de primera necesidad, tales como alimentos, hay que considerar que el poder adquisitivo de tu dinero o salario se reduce en un 45% en promedio para estos rubros. Tal situación se constata cada vez que acudes al mercado o tiendas a comprar. Al comparar cuánta mercancía en el momento logras adquirir por cada 100 pesos que lleves. Así, por ejemplo,
Antes del 2018 lograbas obtener en promedio 8.33 kilogramos de tortillas de maíz, porque rondaban alrededor de los 12 pesos allá por el 2018, ¿verdad? En cambio ahora, hoy únicamente lograrás obtener con esos mismos 100 pesos la cantidad de 3.33 kilogramos, porque ahora el kilogramo de tortilla cuesta en promedio 30 pesos. Es decir, ha habido una subida inmensa de precios, ¿verdad?, en la cuestión de alimentos. Y esto se nota aquí. Bien, entonces estos tres factores, bueno, son varios factores que vimos: salario, empleo, canasta básica, ¿sí? Nos lo podemos regresar para comparar con la línea de la pobreza, ¿verdad? Es decir, en base a eso, podríamos decir si hasta dónde esos 7.980 pesos me están haciendo saltar la línea de la pobreza. ¿Sí? Nominalmente, podría uno decir sí, porque está 10.000 el salario, pero ya en concreto, para lo que te alcanza, realmente está saliendo de pobre. Y como ya decíamos, la línea de la pobreza tiene fijada por el gobierno, así, ellos ponen el rango donde les conviene, obviamente, ¿verdad? Son números. ¿Sí? ¿Cuántos son realmente? Entonces, correlacionando estos datos, es obvio que es muy difícil en una situación de crisis económica como en la que se encuentra actualmente nuestro país, México, se pueda ver reducido la pobreza, ¿verdad? Los mismos números de manera empírica, evidencia no dan para decir que ha habido un impacto fuerte de esos factores en la reducción de la pobreza. Por ejemplo, lo que se dice el salario, ¿verdad?, que aumentó el salario mínimo y eso mejoró los ingresos. Más bien, si hay algunos sectores de la población, algunas personas que han mejorado su nivel de vida, se debe a las remesas extranjeras, ¿verdad? Que si le mandan cada mes dólares, 300, 500 dólares, bueno, pueden elevar un poco el nivel de sus ingresos, más si tienen algún tipo de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la otra parte es el trabajo que desempeñan, que reciban ingresos por su trabajo. Aunque como ya sabemos, el trabajo aquí en México, el promedio es de 4.600 pesos para la clase trabajadora. Ya sabemos que los diputados, senadores, la clase política, pues gana millones, ¿verdad? Y se da el lujo que quiere, porque pues no produce nada y no le cuesta, simplemente va por los impuestos, la clase gobernante. Y toda esa clase trabajadora trabaja para pagarle a ellos también, porque hay que pagar impuestos el que trabaja. Y de esos impuestos viven los políticos, vive el gobierno, y derrocha el dinero donde quiere, que no es de él, porque no le cuesta. Y pueden endeudar a un país en nombre de todos los trabajadores mexicanos, porque los que están fregando para producir, para ganar esos, cuando menos esos 4.600 pesos en promedio, pues es la clase trabajadora pobre, y que luego esos 4.600 realmente no le ajustan para nada. Ya vimos, descontar el IVA, descontar la inflación, y que aún ganando los 10.000 pesos al mes, con el supuesto salario fijado, que lo gana una minoría por según los datos del INEGI, ¿sí?, tampoco le alcanzaría. ¿Sí? Entonces esa línea de la pobreza fijada por el gobierno, pues es arbitraria, ¿verdad? Y es arbitraria también
la canasta básica porque te dice que tú solo debes de consumir 900 pesos semanales. Y debes comprar esos productos que ellos te dicen para que sumes 900 pesos semanales. Porque si compras otras cosas, pues ya no más no, y no te va a alcanzar. Y tendrías tú que andar buscando a ver dónde ellos consiguieron esos precios, dónde está esa mercancía para juntar una canasta básica de 900 pesos. ¿Sí? Y en caso de que seas más en tu familia, más de uno, ya con dos, pues ya no te está ajustando, ya con tres, con cuatro menos, ¿va? Tendrías que aumentar tu nivel de ingreso, pero no hay trabajo y los salarios están restringidos, como ya vimos. Está ahí la farsa, ¿cómo se dice? La pantalla, la simulación de un salario mínimo de arriba de 10,000 pesos, pero no se pagan a la mayoría. ¿Eh? A unos cuantos, y tendrías que ser profesionista para que llegues a un salario mínimo de 10,000 pesos, lo que están cobrando los profesionistas, entre 8 para arriba, ¿no? Ya mal pagado, 8, 15,000, 16,000, salarios mínimos. La clase trabajadora de abajo, la clase más pobre, está el dato del INEGI, 4,600 pesos mensuales. El promedio de esos tienes que gastar 3,600, lo mismo para tu alimento nada más. Considerando que nada más te ajustaría a la canasta básica del gobierno, ¿verdad? O sea que estás atado de mano para poder acceder a otro tipo de productos y otras de mayores calidad, o una variedad mayor de productos, ¿por qué no? Para que te ajusten los 900 pesos y te gastes 3,600 al mes. Tienes que comprar esa canasta que ya te diseñó el gobierno. Y con esa trampa, pues, ¿cuál es el problema? Dice el gobierno. Si no te alcanza porque no quieres, pero ahí te puedes ir a comprar. Debes de buscar esos productos, ¿verdad? Que ya te dijimos que están baratos y que no nada más pagues 900 pesos a la semana. Es decir, si ganas 4,600, pues te ahorras 1,000, ¿verdad? Pues para la luz, para el gas, para el pasaje. Mira nomás, o sea, ¿cómo se podría decir? La contradicción, el embuste del gobierno, ¿verdad? Para manipular a la gente. Y por eso habla en general, por eso no da datos específicos ni desglosa los datos. Entonces dice, pues tenemos el salario a 10,000 y le damos al 45% de los adultos mayores 100 pesos diarios, ¿sí? 3,000 por mes, 6,000 por bimestre, ¿verdad? Como una supuesta pensión. Entonces 10,000, digo, eso si estuviera trabajando el adulto mayor, tuviera trabajo, más los 3,000 al mes, son 13,000, y dice, pues ya. Así de fácil, ¿verdad? Pero no se desmenuce y diciendo, pues que no, los 10,000 no son 10,000 realmente, son 7,000, y por lo tanto los 6,000 también que reciben bimestrales no son 6,000. Hay que descontarle IVA a inflación, más la inflación en los productos de primera necesidad que están arriba del 40% de caro, es decir, cuestión de alimentos y productos de primera necesidad, el poder adquisitivo del dinero es de menos 45%. Es decir, un peso compra 45% menos, ¿verdad?, de su valor, de lo que representa. Un peso, es un peso, pero realmente tienes 55 centavos, ¿verdad? Un peso realmente significa ahora tener solo 55 centavos y te tienen que ajustar para los precios relacionados a eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso nada más ahí. Ahora, el otro punto, las carencias, ¿verdad?
sociales, que es acceso a la salud, otro rollo, más de 40 millones, y deben de ser más, porque cambiaron el cuestionario y aún así les arroja 40 y tantos millones. De gente pobre, obviamente, que no tiene acceso a la salud. No hablemos de la educación, el rezago educativo que existe, la deserción que existe y que no quieren informar de esos datos, el deterioro de las escuelas. Bueno, 7 años prometiendo el abasto de medicamentos y lo peor, el abasto de medicamentos para niños con cáncer, para enfermedades graves, niños y adultos con cáncer que deberían estar cubiertas y que no hubo ninguna razón para suspender, cuando menos eso. Están suspendidos y a cuentas gotas, ya no va, porque pues tienen que protestar los afectados y le logran ahí un día sí, 4 o 5 días no, surtirle lo que necesitan. Eso no se sigue una secuencia en los tratamientos y eso agrava la situación de peligro para los enfermos. Te están dando un tratamiento y te lo suspenden 2 o 3 días cuando debe ser continuo el tratamiento, pues ya te están afectando. Y ahí no han dado datos tampoco de cuánto ha sido el afectamiento, todo eso lo ocultan. Por otro lado, los servicios, ¿verdad? Ya decía yo, agua potable, todo eso, están por los suelos. Entonces, todos estos indicadores así nada más de facto, por la situación real económica del país y la evidencia concreta que existe, no pueden explicar ningún incremento de la riqueza en México. O sea, así como lo maneja el gobierno, no puede, no justifica, no tiene sustento para afirmar que salieron de la pobreza 10 millones de personas. Eso es una farsa, es totalmente falso. Sin más elementos que eso, prácticamente se demuestra así como lo estoy afirmando. No hay elementos, no hay bases que sostengan esa afirmación. No hay bases que realmente, para decir que hay efecto de reducción de la pobreza por esa política económica, puesto que ha sido una política de desastre. Desaparecer el sistema de salud pues, es aumentar las carencias. Haber desaparecido la cruzada contra el hambre es aumentar las carencias. No dotar de agua potable, de alumbrado, de drenaje, de infraestructura pública, ¿sí? Es desastre, ¿sí? Reducir los presupuestos de educación, dejar que las escuelas se caigan, pues no es reducción de la pobreza, ¿verdad? Ni es incrementar el bienestar, continuar con el desabasto de medicamentos. No es bienestar, no es salir de la pobreza. La promesa y la propaganda no te sacan de la pobreza a nadie. Eso que están prometiendo, que van a inscribir a más gente en programas supuestamente sociales, no te saca de la pobreza, ¿sí? Por las condiciones que yo ya mencioné. Y aparte, no hay el dinero suficiente, se tiene una deuda tremenda, y si no solamente estamos en crisis de falta de crecimiento económico, falta de la creación de riqueza en el país, también estamos súper endeudados. López Obrador aumentó la deuda en más del 70%, y ya están los datos, de 10 billones en que estaba, en lugar de haberla reducido, la subió a 18. Pues yo supongo que ya debe andar en los 20 y sigue pidiendo más prestado, ¿verdad? Acaban de pedir préstamo para supuestamente rescatar lo que ya habían rescatado a Pemex, según López Obrador había dicho que ya lo habían rescatado. Pero está más endeudado que nada, ¿verdad?
Y otra deuda más que no va al bienestar de las personas. Va a pagar intereses. Y ese dinero se va para otro lado, para otras personas, para las grandes empresas, ¿verdad? Los grandes bancos. Entonces esa es la situación. No hay sustento así, planteándolo de manera simple, con datos que afectan a diario a las personas, indicadores reales de lo que está sucediendo aquí en México, para decir que la pobreza se ha abatido y que hay 10 millones de pobres menos. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos 10 millones de pobres menos? Si hablamos de diputados, de Morena, senadores, de la alta jerarquía de Morena, funcionarios del gobierno, pues sí, hay mucha evidencia de que ellos salieron de la pobreza si es que eran pobres. Y lo están dando a notar diariamente, vacaciones, ¿verdad? Carísimas, fiestas carísimas, en el extranjero, España, pagando en euros. Yo no sé esos 10 millones que salieron de pobres cuándo se van a ir de vacaciones. Yo creo que deberían, ¿no? Pues también, si ya no son pobres, pues ir a disfrutar a Tokio, a Asia, a Madrid, a Dinamarca, ¿verdad? 10 millones de turistas nuevos de México porque salieron de la pobreza. Así de sencillo, los queremos ver abarrotando las terminales aéreas para salir de vacaciones y mandando sus fotos, ¿verdad? De que están disfrutando de los menús más caros y están en los hoteles más lujosos y más famosos, porque pues la 4T funciona, ¿verdad? La política no funciona y los sacó de pobre. Entonces, esperemos ver esos festejos de esos 10 millones, ¿verdad? Es decir, farsa más grande no podía haber. Y no tienen vergüenza ni empacho para lanzar los embustes, ¿verdad? Así de tranquilo. Y claro que no lo tienen, puesto que pues, ya vienen las elecciones intermedias, ya se están propagandeando otra vez, pues que quieren continuar con el saqueo de este país.